El sol de Culiacán no perdona. Cae como un martillo sobre los campos de tomate y limón, una bendición y una maldición que Javier Mendoza conocía como la palma de su propia mano, una mano curtida, agrietada, con las líneas de la vida y del trabajo grabadas tan profundamente que parecían un mapa de su propia tierra. A sus 45 años, Javier era una silueta más en el paisaje, un hombre de pocas palabras y movimientos lentos, casi invisibles. Se movía con la paciencia de quien ha pasado una vida entera esperando la lluvia o el fin de la sequía, encorvado por el peso de incontables jornadas bajo ese mismo sol implacable. Su vieja camioneta Ford, un cascajo de óxido y recuerdos, era una extensión de su ser, un animal de carga tan cansado como él, que lo llevaba del campo a su casa en un ritual tan predecible como el amanecer. Los halcones del cártel, esos jóvenes vigías apostados en las encrucijadas, apenas levantaban la vista cuando pasaba. Para ellos, Javier era parte del mobiliario, tan insignificante como el polvo que levantaban sus llantas. La tierra que trabajaba Javier tenía dos dueños, el que firmaba los cheques y el que de verdad mandaba. En los vastos campos agrícolas de Sinaloa, la frontera entre el negocio legítimo y el imperio del cártel de Sinaloa era una línea delgada y porosa, dibujada en el polvo del camino. Aquí, el olor a fertilizante se mezclaba a menudo con el tufo metálico del miedo. Bodegas que de día almacenaban cosechas, de noche guardaban secretos mucho más oscuros y rentables. Javier lo sabía, como lo sabían todos. Era un conocimiento tácito, una verdad que se respiraba en el aire y que enseñaba la primera regla de la supervivencia: ver, oír y callar. Los convoyes de camionetas de lujo, los hombres con radios y armas largas, eran tan parte del ecosistema como los insectos y la maleza. La normalidad en Culiacán era una bestia extraña, alimentada por la agricultura y la violencia, y Javier había aprendido a coexistir con ella, a hacerse pequeño, a no ser más que una sombra entre los surcos. Pero la sombra de Javier encontraba su luz al cruzar el umbral de su pequeña casa de bloques de cemento. Allí lo esperaba Elena, su esposa, cuyo rostro aún conservaba la dulzura de su juventud, aunque ahora estuviera marcado por una preocupación que nunca la abandonaba del todo. Y estaba Sofía, su hija de 8 años, su única hija, el centro gravitacional de su universo. El hogar de los Mendoza era un santuario de olores sencillos, anos, frijoles refritos, a la ropa limpia secándose al sol, al champú de manzanilla del cabello de Sofía. En esa casa humilde, Javier dejaba de ser el jornalero anónimo para convertirse en padre, en esposo, en el pilar de un mundo frágil que se sostenía con el amor y el esfuerzo diario. Cada noche, al llegar, su primer acto era buscar la risa de Sofía, un sonido que se había vuelto cada vez más escaso, más débil, un tesoro que temía perder para siempre. La sentencia había llegado en el consultorio de 1900. Un médico con ojos cansados, bajo una luz fluorescente que hacía todo más crudo y desolador. Leucemia, una palabra extraña, agresiva, que se instaló en sus vidas como un invasor silencioso. No era una leucemia común, era una variante rara, una bestia voraz que devoraba la vitalidad de Sofía día tras día. Los médicos en México habían sido honestos, casi brutales en su sinceridad. Habían agotado todas las opciones. Cada visita al hospital era un descenso a un nuevo círculo del infierno, un laberinto de pasillos estériles, agujas y susurros compasivos que solo servían para subrayar su impotencia. La tos seca de Sofía en mitad de la noche era una tortura, un reloj macabro que marcaba el tiempo que se les escapaba entre los dedos. Javier sentía el pánico como una mordaza, una presión en el pecho que le robaba el aire y la esperanza. La esperanza, sin embargo, tenía un nombre y una ubicación: Houston, Texas. Allí, un grupo de especialistas estaba desarrollando un tratamiento experimental, una luz al final de un túnel larguísimo y oscuro. Pero esa luz tenía un precio, una cifra tan astronómica que parecía una broma cruel del destino: $200,000.
Para un hombre que ganaba apenas lo suficiente para poner comida en la mesa, que medía su riqueza en la cantidad de gas que le quedaba a la camioneta, esa cantidad era un universo de distancia. Era un muro infranqueable. La desesperación comenzó a carcomer la honradez de Javier, a erosionar los principios que habían regido su vida. Miraba las manos de su hija tan pálidas y delgadas, y luego las suyas, callosas y fuertes, y sentía la rabia de que toda una vida de trabajo honesto no sirviera para nada, que no pudiera comprarle a su hija ni un solo día más de vida. La paciencia, esa virtud forjada en la espera de la cosecha, se había convertido en su enemiga. Javier siempre había sido un hombre de temple, capaz de observar las nubes y saber si la tormenta traería alivio o destrucción. Recordaba una tarde, años atrás, cuando una crecida repentina del río amenazó con llevarse a un niño del pueblo. Mientras otros gritaban, Javier, con una calma que helaba la sangre, había corrido por la orilla, había calculado la corriente y se había lanzado al agua en el punto exacto para interceptar al pequeño. Esa misma capacidad para la observación silenciosa, para el cálculo frío bajo presión, era una cualidad que la tierra le había enseñado. Ahora, esa misma calma se agitaba en su interior, pero no era la calma de la paciencia, sino la quietud que precede al ataque de un depredador. La tormenta se estaba formando dentro de él, y sabía que traería una destrucción que no podía prever. La rutina se volvió un suplicio. Cada amanecer era un recordatorio de su fracaso. El sol que antes marcaba el inicio de una jornada digna, ahora solo iluminaba su desesperanza. Al atardecer, regresaba a casa y encontraba los ojos de Elena, enrojecidos de tanto llorar en silencio. Se sentaban juntos al lado de la cama de Sofía, escuchando su respiración trabajosa, y el silencio entre ellos era un abismo lleno de palabras no dichas, de miedos compartidos. Javier se sentía atrapado en una jaula invisible, cuyas barras eran su pobreza, su honradez, su impotencia. Una noche, mientras observaba a su hija dormir, una idea terrible, una semilla venenosa, comenzó a germinar en el terreno fértil de su desesperación. Se dio cuenta de que la inacción, seguir siendo el hombre bueno y trabajador que siempre había sido, era también una sentencia de muerte para Sofía. Y en ese preciso instante, algo se rompió dentro de él. El jornalero invisible estaba a punto de tomar una decisión que lo marcaría para siempre. La oportunidad llegó envuelta en el caos de una tormenta, una de esas trombas furiosas que nacen en la sierra y se desploman sobre el valle con la furia de un dios enojado. La lluvia caía en cortinas tan densas que borraban el mundo, obligando a Javier a refugiarse en una vieja galera de empaque, un esqueleto de lámina y vigas de acero olvidado al fondo de la propiedad. El estruendo del agua sobre el techo era ensordecedor, un tamborileo frenético que aislaba ese pequeño rincón del resto del universo. Fue entonces cuando los vio. Las luces de dos camionetas de lujo cortaron la penumbra, sus motores un gruñido bajo y amenazador que apenas se distinguía del trueno. Se detuvieron cerca de la galera, y de ellas descendieron hombres que no pertenecían a ese lugar. Eran figuras oscuras, moviéndose con una eficiencia nerviosa bajo la tormenta. Uno de ellos, un tipo de complexión robusta y cara de pocos amigos al que todos llamaban el nene, dirigía la operación con gestos secos y autoritarios. Javier, agazapado detrás de una pila de sacos de arpillera podridos, se encogió, conteniendo la respiración, convirtiéndose una vez más en la sombra que siempre había sido. Desde su escondite, con el corazón martilleándole en los oídos, Javier observó, vio cómo los hombres bajaban del interior de un falso compartimento en una de las camionetas varias cajas metálicas, pesadas y militares. Escuchaba fragmentos de su conversación, palabras que flotaban en el aire cargado de ozono y miedo. «Con cuidado, pendejos, que esto no son tomates». Y luego, la frase que detuvo el mundo de Javier, que hizo que el estruendo de la tormenta se convirtiera en un zumbido lejano. La voz era de el nene, áspera y llena de arrogancia. «Aquí están los 24 millones de dólares que mandaron los gringos. El patrón quiere que se muevan para el sur en 48 horas, ni un minuto más».
24 millones. La cifra era obscena, irreal, un concepto tan ajeno a su vida que bien podría haber sido un número de estrellas en el cielo. Sintió un vértigo, una náusea. Esa cantidad no solo era la salvación de Sofía, era una vida entera, 100 vidas, una eternidad de seguridad. Era el fruto prohibido, colgando justo frente a él, custodiado por serpientes con armas automáticas. Mientras los hombres trabajaban luchando por abrir una compuerta oculta en el piso de concreto de la galera, la mente de Javier, afilada por la desesperación, comenzó a funcionar a una velocidad febril. Su miedo no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado por un instinto depredador que no sabía que poseía. Sus ojos, acostumbrados a notar el más mínimo cambio en el color de una hoja, escanearon la escena en busca de debilidades. Y la encontró. La luz de un foco de seguridad parpadeó erráticamente y Javier supo por qué. El generador. Era una máquina vieja y caprichosa, ubicada en la parte trasera de la propiedad, en un punto ciego para las cámaras de vigilancia que él mismo había ayudado a instalar años atrás. Sabía que su motor tosía y se ahogaba con la humedad, que un simple corte en el suministro de diésel lo apagaría por completo. Conocía el tiempo exacto del cambio de turno de los pocos veladores que vigilaban el perímetro. De repente, el conocimiento íntimo de su lugar de trabajo, esa sabiduría inútil de jornalero, se transformó en un arsenal. Cuando la tormenta amainó y los hombres del cártel se marcharon, dejando el tesoro enterrado bajo el concreto, Javier regresó a su casa. Pero la verdadera tormenta apenas comenzaba en su interior. Esa noche no durmió. Daba vueltas en la cama, el cuerpo empapado en un sudor frío que no tenía nada que ver con el calor de la noche. En un lado de la balanza estaba el terror, un miedo visceral, paralizante. Había visto lo que el cártel le hacía a sus enemigos: cuerpos colgados de puentes, familias enteras desaparecidas por deudas mucho menores, por una simple palabra equivocada. El rostro de el nene, cruel y despectivo, estaba grabado en su mente. Pero en el otro lado de la balanza estaba la imagen de Sofía, su piel tomando un tono casi translúcido, su respiración un silbido frágil en la oscuridad de su cuarto. Era una elección imposible entre dos sentencias de muerte, una rápida y violenta a manos del cártel y otra lenta y tortuosa, viéndola a ella consumirse día a día. La moralidad, la honradez, todo en lo que había creído, se desmoronaba ante la urgencia de la vida de su hija. La decisión final no fue un cálculo frío, sino una fractura emocional. Ocurrió al amanecer. El sol se filtraba por la ventana, pintando rayas de luz sobre el suelo. Javier se levantó y caminó hacia el cuarto de Sofía. En la penumbra, vio a Elena arrodillada junto a la cama. Su espalda, normalmente recta y fuerte, estaba encorvada por el peso de la pena. Lloraba en silencio, con el cuerpo sacudido por sollozos que intentaba ahogar para no despertar a la niña. Ese fue el instante: ver a su valiente Elena, a su compañera de vida, finalmente rota, quebrada por una desesperanza que ya no podía contener. Fue el golpe que pulverizó cualquier duda que quedara en el alma de Javier. Comprendió en ese momento una verdad fundamental y terrible. La inacción era una forma de complicidad con la muerte. El universo no era justo. No había recompensa por ser un hombre bueno. Si quería salvar a su familia, tendría que convertirse en un monstruo. El miedo al cártel no desapareció, simplemente fue eclipsado por el terror de perderlo todo. A partir de ese momento, una calma gélida se apoderó de él. El jornalero paciente y metódico aplicó la misma lógica que usaba para planificar la siembra a una tarea muy distinta. Su mente se convirtió en un mapa de la finca. Cada sendero, cada punto ciego, cada debilidad del sistema era una herramienta a su disposición. El plan era simple, brutalmente simple, nacido no de una mente criminal, sino de la astucia de un trabajador. Usaría la oscuridad de la noche siguiente, justo en el hueco del cambio de guardia. Sabotearía el viejo generador. Y para la parte más difícil, para romper el concreto y mover las pesadas cajas,
usaría el instrumento de su propio trabajo, un viejo tractor con una pala cargadora. La misma máquina que había usado 1000 veces para mover tierra y fertilizante se convertiría en el ariete para robarle al diablo. No había elegancia en el plan, solo una lógica aplastante y desesperada. Era la única manera. La noche siguiente, el aire era espeso y pesado, cargado con la humedad de la tormenta pasada. Cada sonido parecía amplificado. El canto de los grillos, el ladrido lejano de un perro, el latido de su propio corazón. Un tambor salvaje contra sus costillas. Se movió a través de la oscuridad, con la seguridad de quien conoce cada centímetro de ese terreno. Desactivó el generador con una facilidad que le dio un escalofrío. El zumbido eléctrico de la finca murió, sumiéndolo todo en un silencio casi total. Encendió el motor del tractor, un estruendo que en esa quietud sonó como el fin del mundo. No había tiempo para el miedo. Con una determinación mecánica, condujo la pesada máquina hasta la galera, bajó la pala de acero y la estrelló contra el suelo de concreto. El sonido fue una fractura, una profanación, una y otra vez, hasta que el piso cedió, revelando el hueco oscuro debajo. Bajó, movió las cajas con una fuerza que no sabía que tenía, las subió a la batea de su vieja Ford y las cubrió con sacos de fertilizante. Cuando el último saco ocultó el botín, Javier se detuvo, jadeando, cubierto de sudor y polvo. Ya no había vuelta atrás. El campesino había muerto. En su lugar había nacido un fantasma. El motor de la vieja Ford temblaba, o quizás era Javier quien lo hacía. Sentado al volante, con la noche aún aferrada al paisaje, sintió por primera vez el peso de su decisión. No era solo una sensación metafórica. La camioneta realmente se sentía más pesada, hundida sobre sus ejes por el peso absurdo del dinero. El olor a fertilizante llenaba la cabina, un aroma de su vida pasada que ahora servía para camuflar su pecado. No giró hacia su casa. Girar hacia allá era girar hacia el pasado, hacia un hombre que ya no existía. En su lugar, tomó el primer desvío, una vereda de tierra apenas visible que se adentraba en el laberinto de campos agrícolas. Su corazón era una bestia salvaje en su pecho, y cada crujido de la suspensión de la camioneta era un grito en el silencio. La adrenalina era un veneno y un combustible, quemándole las venas mientras se adentraba en la oscuridad, huyendo de todo lo que alguna vez había sido su mundo. El plan, si es que se le podía llamar así, apenas estaba naciendo en su mente aterrorizada. Javier sabía una cosa con certeza absoluta. Las carreteras principales eran una sentencia de muerte. Serían lo primero que el cártel sellaría. Eran arterias de un sistema que ellos controlaban por completo, y meterse en ellas sería como entregar el cuello al verdugo. Su única oportunidad residía en la red capilar de la región, un sistema circulatorio secreto que solo los hombres como él conocían. Caminos de servicio para tractores, senderos abiertos por el ganado, los bordos de los canales de irrigación que serpenteaban por el valle como venas de agua y lodo. Su conocimiento geográfico era su única arma. El objetivo era claro en su mente: alcanzar las faldas de la Sierra Madre Occidental. Las montañas eran su única esperanza de salvación, una promesa de anonimato. En su imaginación, la sierra era una bestia colosal y benevolente que podría tragárselo, ocultándolo en sus pliegues y cañadas, borrando su rastro bajo el manto espeso de sus bosques. Allá arriba, un hombre a pie podía desaparecer. El sol de la mañana siguiente reveló la profanación. Un velador del turno de día, haciendo su ronda, fue el primero en notar el silencio. El zumbido constante del generador, ese sonido que era parte del paisaje sonoro de la finca, se había extinguido. La curiosidad lo llevó a la galera de empaque. La imagen que encontró lo dejó paralizado. La puerta metálica del generador estaba abierta. El suelo de concreto, antes una plancha sólida, era ahora un cráter de escombros y varillas retorcidas, y en el fondo, el agujero, un vacío oscuro y rectangular que gritaba la ausencia del tesoro que había guardado. El hombre no sintió miedo, sino un pánico helado que le subió por la espina dorsal. Retrocedió lentamente, como si el propio vacío pudiera succionarlo, y corrió. Corrió como nunca en su vida.
no para dar la alarma, sino para alejarse de la escena del crimen, para que nadie pudiera asociarlo con ese desastre. Pero ya era tarde. La maquinaria del infierno ya había comenzado a moverse. El nene llegó en menos de una hora. Su rostro, que la noche anterior era una máscara de arrogancia, era ahora un lienzo pálido de furia y sobre todo de miedo. Un miedo animal. Sabía que el patrón no perdonaba errores de esta magnitud. Esto no era la pérdida de un cargamento de droga en un enfrentamiento. Esto era una humillación, un robo limpio, silencioso, en el corazón de su operación. La violencia de su reacción fue inmediata y quirúrgica. Ordenó sellar la finca. Nadie entraba, nadie salía. Los trabajadores del turno de noche fueron reunidos. Sus rostros, una mezcla de confusión y terror. El nene caminaba entre ellos como un lobo en un corral de ovejas, sus ojos buscando cualquier señal de traición. Los interrogatorios comenzaron de inmediato, no con preguntas, sino con golpes. La brutalidad no buscaba información, buscaba sembrar el pánico, romper la voluntad de cualquiera que supiera algo. La velocidad de la respuesta era aterradora, la demostración de un poder organizado y sin piedad. No tardaron mucho en atar cabos. La lógica, en su simpleza, era insultante. Un trabajador faltaba, un jornalero, un hombre tan insignificante que la mayoría ni siquiera recordaba su nombre completo: Javier Mendoza. Su casa, al ser revisada, estaba vacía. Su esposa e hija, desaparecidas. Su vieja camioneta Ford, ausente. La conclusión era tan obvia que resultaba aún más ofensiva. No había sido un cártel rival, no había sido una operación militar, había sido un pinche campesino, uno de ellos. El rostro de Javier, extraído de una vieja credencial de empleado, una fotografía granulada de un hombre con la mirada perdida, se distribuyó en cuestión de minutos. La imagen voló por la red de WhatsApp del cártel, llegando a los teléfonos de cada halcón en cada pueblo, a cada patrulla de la policía estatal en su nómina, a cada soplón en cada mercado. La cacería había comenzado. El hombre invisible se había vuelto de repente el más buscado de Sinaloa. Mientras tanto, Javier conducía, adentrándose cada vez más en el vientre polvoriento del campo sinaloense. Habían pasado horas, y una falsa sensación de seguridad comenzaba a instalarse en su pecho. Creía tener una ventaja insalvable. Fue entonces cuando lo vio por el espejo retrovisor, una columna de polvo en la distancia, y luego otra, a su izquierda, levantándose de un camino paralelo que él creía desierto. No eran vehículos normales, se movían rápido en formación. Eran ellos. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo? ¿Cómo podían estar ya allí, barriendo los caminos secundarios, los senderos, olvidados? La verdadera extensión de la red del cártel se le reveló en ese instante, no como un concepto abstracto, sino como una jauría de lobos acercándose a una velocidad imposible. El pánico, frío y paralizante, lo inundó. La camioneta, su refugio, su herramienta de escape, se había convertido en un ataúd rodante. Tenía que abandonarla. Ya. El adiós a su vieja Ford fue un acto de desesperación brutal. Giró bruscamente, saliéndose del camino y forzando a la camioneta a través de una densa barrera de mezquites y matorrales, hasta que las ramas arañaron y abollaron cada centímetro de la lámina. La detuvo junto a una pequeña presa, con el agua estancada y verdosa como testigo silencioso. Con movimientos frenéticos, agarró una mochila que había preparado con agua, algo de comida y todo el dinero que pudo meter en ella. No era mucho, quizás un fajo, 2, una fracción minúscula de la fortuna que yacía bajo los sacos de fertilizante. El resto tendría que quedarse. Era un ancla que lo arrastraría al fondo. Saltó de la cabina y corrió sin mirar atrás. El sonido de su propia respiración agitada era todo lo que escuchaba. Mientras se adentraba a pie en la maleza, la realidad de su situación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Era un hombre solo a pie, con una fortuna inútil a sus espaldas, perseguido por un ejército moderno y despiadado. La fuga apenas comenzaba, y ya lo había perdido casi todo. La tierra, que había sido su compañera durante toda una vida, se convirtió en su enemiga. Cada paso era una batalla. El sol, ese mismo sol que había curtido su piel,
Ahora lo castigaba sin piedad, extrayendo la humedad de su cuerpo, dejándolo con una sed que era una lija en la garganta. Las espinas de los matorrales se clavaban en sus pantalones, arañando su piel, dejando finos hilos de sangre. Los insectos, un zumbido constante y enloquecedor, se pegaban a su sudor. Era un hombre de campo, acostumbrado al trabajo físico, pero esto era diferente. Esto no era el cansancio, noble del final de una jornada. Era el agotamiento agudo de la presa, la fatiga que nubla el juicio y siembra la desesperación en el alma. Cada músculo le dolía, y con cada metro que avanzaba, el peso de la mochila, con esa fracción del dinero, parecía multiplicarse, un recordatorio irónico de la razón de su tormento. La libertad que había buscado se sentía, en ese momento, como una condena a vagar por el infierno. Al caer la tarde, exhausto, encontró refugio en una pequeña formación rocosa que le ofrecía una vista panorámica del valle que dejaba atrás. Lo que vio le heló la sangre en las venas y borró de un plumazo cualquier ilusión de que pudiera ganar esta carrera. No eran solo las columnas de polvo de las camionetas barriendo los caminos. A lo lejos vio algo más, un punto negro casi inmóvil contra el cielo azul pálido. Un dron. Se movía con una lentitud metódica, antinatural, barriendo el terreno de un lado a otro. Imaginó la visión térmica, su propio calor corporal brillando, como una baliza en la pantalla de un operador. Y luego, más cerca, vio el destello del sol en el metal de varias motocicletas de cross, ágiles y veloces, que se adentraban por senderos que él había juzgado intransitables. Esto no era una turba de sicarios enojados, esto era una corporación de caza. Tenían tecnología, estrategia, una organización implacable. El miedo que sintió ya no era al simple matón, sino a un monstruo invisible, omnisciente y tecnológico que lo veía todo. La desesperanza era una arena movediza que amenazaba con tragárselo. Cuando la oscuridad finalmente le ofreció su manto, un nombre surgió de las profundidades de su memoria. Miguel, un viejo amigo, un mecánico cuyo pequeño taller se encontraba en un pueblito olvidado en las primeras estribaciones de la sierra. Hacer contacto era un riesgo monumental, una apuesta a todo o nada. Podía estar vigilado o peor, Miguel podía delatarlo por miedo, pero la alternativa era morir de sed y agotamiento en el monte, moviéndose solo bajo el amparo de la noche, tropezando en la oscuridad, guiándose por las estrellas y la forma de las colinas que conocía desde niño. Javier emprendió la marcha hacia ese último faro de esperanza. Cada sombra parecía un sicario, cada crujido de una rama seca un disparo. El viaje de unos pocos kilómetros se sintió como una travesía por el purgatorio, un peregrinaje hacia una salvación incierta. Llegó al taller de Miguel poco antes del alba, cubierto de polvo y rasguños, pareciendo más un fantasma que un hombre. La reunión fue un chispazo de tensión en la quietud de la madrugada. Miguel, un hombre corpulento con las manos permanentemente manchadas de grasa, lo miró primero con incredulidad y luego con un miedo que Javier reconoció al instante. El miedo al cártel. Javier no le contó toda la verdad. No habló de los 24 millones. Solo dijo que se había metido en un problema muy grande con la gente equivocada y que necesitaban matarlo. La decisión de Miguel no se basó en el dinero ni en la lógica, sino en una deuda de honor. Años atrás, en una fiesta del pueblo, el hijo pequeño de Miguel había caído a un canal de irrigación. Mientras todos gritaban, Javier se había lanzado sin pensarlo, sacando al niño de las aguas lodosas. «Me salvaste lo único que tengo, Javier», dijo Miguel en voz baja, la decisión pesando en cada una de sus palabras. «La deuda es la deuda. Entra. Rápido». La ayuda de Miguel fue un bálsamo en la herida abierta de la fuga de Javier. No le ofreció solo un escondite temporal en el foso de revisión de coches, sino recursos que valían más que todo el oro del mundo. Le dio agua fresca, comida caliente y un par de botas resistentes para reemplazar sus zapatos destrozados. Pero el regalo más preciado fue una vieja motocicleta de vereda, una Honda maltratada, pero con el motor en buen estado. «Con esto te puedes meter por donde ninguna camioneta pasa», le dijo Miguel mientras le explicaba los puntos débiles del motor. Le dio también información vital.
Camioneros que pasaban por su taller, clientes de ranchos cercanos, todos hablaban de lo mismo: la cacería. Miguel había escuchado sobre los retenes, sobre las zonas donde la búsqueda era más intensa. Le dibujó un mapa rudimentario en un trozo de cartón, marcando las rutas que debía evitar y los senderos que, según los viejos del lugar, solo conocían los contrabandistas de antaño. Era un nuevo plan, una nueva esperanza. La historia de Javier es un viaje al corazón de la desesperación, una lucha que te mantendrá al borde del asiento. Cada decisión, cada latido del corazón es una batalla por la supervivencia contra un enemigo que parece invencible. Si estás sintiendo la tensión, si el pulso se te acelera mientras Javier se prepara para adentrarse en la sierra, suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte ni un segundo de esta cacería humana. Queremos saber que estás ahí, acompañándolo en su huida. Déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad o país nos estás acompañando en esta fuga al límite. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir desenterrando y contando estas crónicas increíbles de gente común empujada a situaciones extraordinarias. Ahora, volvamos a la oscuridad de la sierra, donde la verdadera prueba de Javier apenas comienza. Con el primer rayo de sol, Javier estaba de nuevo en movimiento. La motocicleta, aunque ruidosa y tosca, se sentía como una extensión de su voluntad. Lo llevó hacia arriba, hacia el abrazo de la Sierra Madre. El terreno cambió drásticamente. Los caminos llanos y polvorientos dieron paso a senderos escarpados que se aferraban a las laderas de las montañas como cicatrices. El aire se enrareció, se volvió más frío. La moto le daba una nueva agilidad, permitiéndole zigzaguear entre los pinos y las rocas, pero también lo exponía de nuevas maneras. Un fallo mecánico aquí arriba, una llanta ponchada, una caída en una de esas cornisas estrechas, y todo habría terminado. La persecución había entrado en una nueva dimensión, un tablero de ajedrez vertical donde cada movimiento era un riesgo mortal. Abajo, en el valle, la jauría seguía buscando, pero él ahora estaba en un nuevo reino, el dominio del silencio, las águilas y la soledad. Tras 2 días de cabalgar por un infierno verde y rocoso, Javier estaba al borde del colapso. La motocicleta, su fiel salvadora, tosió sus últimas gotas de gasolina y se silenció en medio de un sendero desolado. Él mismo no estaba en mejores condiciones. El hambre era un nudo en sus entrañas y el cansancio, una niebla espesa en su cerebro. Arrastrándose más que caminando, llegó a la cima de una loma y la vio. Era un caserío minúsculo, un puñado de casas de adobe y lámina aferradas a la ladera de la montaña, como si temieran caer al vacío. La Tuna. No era un pueblo, era un secreto, un lugar fuera del tiempo y de los mapas. Al entrar, las pocas personas que vio se detuvieron. Las conversaciones se apagaron. Los ojos que se posaron sobre él no eran amables ni curiosos, sino fríos, duros y llenos de una desconfianza tan antigua como las propias montañas. Sintió el peso de esas miradas como una barrera física, un muro de hostilidad que lo aislaba por completo. Su intento por conseguir ayuda fue recibido con un silencio de piedra. Se acercó a una pequeña tienda, una habitación oscura que olía a polvo y a humedad, y pidió comprar gasolina, algo de comida. El hombre tras el mostrador, un anciano de rostro cuarteado como la tierra seca, simplemente negó con la cabeza sin decir una palabra. Las mujeres que lavaban ropa en una pila comunal le dieron la espalda. La noticia, supo entonces, había viajado más rápido que él, no por radio ni por teléfono, sino por esa red invisible de rumores y susurros que conecta las aldeas más remotas de la sierra. Sabían quién era. Era el fantasma, el hombre perseguido por la gente de Culiacán. Para esta comunidad aislada, que había sobrevivido a base de no meterse en los asuntos de nadie, Javier no era una víctima, era una plaga, un presagio de la violencia que inevitablemente lo seguía. Traía la muerte a su puerta y ellos no iban a dejarla entrar. Cuando 2 hombres jóvenes y recios se acercaron con la clara intención de echarlo por la fuerza, una voz cascada pero firme los detuvo. Era una anciana, la matriarca indiscutible del lugar,
cuyo rostro era un mapa de todas las penas y alegrías de esa tierra. Se acercó a Javier, sus ojos negros y penetrantes, escrutándolo sin miedo. Le pidió que describiera a los hombres que lo cazaban. Cuando Javier habló del nene, de las camionetas, del tipo de armas que portaban, la expresión de la mujer se endureció como el granito. «Son los mismos», siseó, y en su voz había un veneno acumulado durante años. «Los mismos que hace 2 años nos robaron la cosecha de maíz y mataron a mi sobrino cuando se quejó. El enemigo de su enemigo». En ese instante, la ecuación cambió. La solidaridad no nació de la compasión por Javier, sino de un odio profundo y compartido hacia un opresor común. La decisión de la comunidad fue pragmática y unánime. No lo acogieron como a un huésped, sino que lo ocultaron como se oculta un arma. Lo llevaron a las afueras del caserío, a la boca de una vieja mina de plata abandonada, un túnel oscuro y húmedo que se hundía en la montaña. «Aquí no te buscarán, ni las bestias se meten», le dijo uno de los hombres. Durante 2 días, la tuna le ofreció un santuario precario. Le bajaban comida, agua fresca y vendas para sus heridas. En la muma, oscuridad fría y silenciosa de la mina, arrullado por el goteo constante del agua filtrándose por las rocas, Javier durmió por primera vez en lo que pareció una eternidad. Fue una tregua, una burbuja de calma en medio de la tormenta. Un breve momento para que su cuerpo y su mente comenzaran a sanar, sin saber que el infierno estaba a punto de desatarse con una furia inimaginable. Mientras Javier encontraba un respiro, la frustración del nene en el valle se convertía en una rabia tóxica. El rastro se había enfriado por completo. Encontraron la motocicleta abandonada en un barranco, un callejón sin salida que no llevaba a ninguna parte. Javier Mendoza se había disuelto en la inmensidad de la sierra, como una gota de agua en el océano. Cada informe negativo de sus hombres era un clavo más en el ataúd que el patrón le estaba construyendo. La presión era insoportable, un nudo corredizo que se apretaba alrededor de su cuello con cada hora que pasaba. Sabía que su propia vida pendía de un hilo. Fue entonces cuando la desesperación lo empujó a la crueldad más calculada. Si no podía cazar al hombre, si el fantasma era inalcanzable, entonces atacaría su corazón, lo obligaría a salir de las sombras usando el cebo más sagrado. La oportunidad se presentó con una fatalidad cruel. Elena, creyendo que el peligro inmediato en la ciudad había disminuido, abandonó la casa de seguridad donde se escondía con Sofía. La angustia y la falta de noticias la consumían. Solo quería hablar con una vecina de confianza, buscar alguna palabra de consuelo. Fue un error que duró apenas 10 minutos, pero fue suficiente. Los hombres del nene, que nunca habían dejado de vigilar la casa de Javier, se movieron con la velocidad de una serpiente. Una camioneta sin placas se detuvo. 2 hombres la sujetaron y la metieron dentro antes de que pudiera siquiera gritar. La operación fue silenciosa, brutal y de una eficiencia aterradora, una demostración de que los tentáculos del cártel eran largos y llegaban a todas partes, sin importar cuán seguro creyeras estar. Elena había desaparecido y, con ella, la última barrera que protegía el alma de Javier. El golpe llegó a través de un niño, un joven de la Tuna, que había bajado al pueblo más grande de la región a por provisiones. Fue interceptado por un hombre que no conocía. El hombre le entregó un teléfono celular barato y una orden simple: «Dáselo al fugitivo que esconden en tu pueblo. Dile que tiene un mensaje de su familia». El niño, asustado, obedeció. Cuando Javier tomó el teléfono en sus manos temblorosas dentro de la oscuridad de la mina, sintió un presentimiento helado. Al encenderlo, la pantalla cobró vida, reproduciendo automáticamente un archivo de video. La imagen era granulada, mal iluminada, pero inconfundible. Era Elena. Estaba atada a una silla, con un ojo morado y el labio partido, pero su mirada desafiante y furiosa se clavó en él a través de la pantalla. El aire se volvió denso, irrespirable. El refugio de la mina se convirtió en una tumba. La voz del nene, distorsionada pero clara, salió por el pequeño altavoz del teléfono. Una sentencia de muerte sobre la imagen torturada de Elena. «Ahí tienes a tu mujercita, pinche ratero, para que veas que no andamos jugando». La voz era fría, sin emoción.
lo que la hacía aún más aterradora. Tienes 24 horas para traer hasta el último puto dólar y entregarte tú solito en la vinata abandonada de San Lorenzo. Si no llegas, o si intentas alguna pendejada, ella va a pagar por cada minuto que me hiciste perder. El reloj ya está corriendo, campesino. La pantalla se quedó en negro. El silencio en la mina fue absoluto. El plan de fuga, la esperanza de desaparecer, todo se había derrumbado. Su conocimiento del terreno no servía de nada. La cacería ya no era por dinero. Ya no se trataba de su vida. Se trataba de la de ella. Estaba atrapado. Era el punto de no retorno. El video terminó, pero la imagen de Elena, herida y desafiante, quedó grabada a fuego en la mente de Javier. El refugio de la mina, que momentos antes era un santuario, se transformó en una jaula sofocante. El aire se volvió pesado y las paredes parecían encogerse a su alrededor. Un torbellino de emociones lo azotó, una rabia impotente hacia sus captores, una culpa aplastante por haberla puesto en esa situación y un miedo tan profundo que era casi una certeza de muerte. Sabía, con una claridad absoluta, que era una trampa. No había devolución de dinero que valiera. Lo matarían a él para recuperar el honor y la matarían a ella para no dejar testigos. Sin embargo, la inacción era impensable. No hacer nada era sentenciarla con sus propias manos. Cuando salió de la mina, los habitantes de la Tuna vieron a un hombre diferente. La presa asustada había desaparecido. En su lugar había un depredador con los ojos inyectados en sangre, movido por un propósito frío y letal. «Voy a ir», le dijo a la vieja matriarca, su voz desprovista de toda emoción. «Voy a la vinata». La anciana lo miró, y en sus ojos no había sorpresa, solo un reconocimiento sombrío. «No irás a morir solo», sentenció con una autoridad inquebrantable. El odio de la comunidad hacia el cártel, un rencor que había permanecido latente, había sido avivado por la historia de Javier. Su lucha era ahora, en parte, la suya. No tenían un ejército ni la intención de iniciar una guerra que no podían ganar, pero no lo iban a dejar marchar con las manos vacías. Conocían la vinata de San Lorenzo. Era un lugar maldito en las historias locales, una destilería de mezcal abandonada en un cañón solitario donde, se decía, los propios diablos iban a emborracharse. No le ofrecieron armas de fuego, pues apenas tenían rifles de caza. Le ofrecieron algo mejor, su conocimiento del lugar y las herramientas de su propio trabajo. «Ese lugar es un laberinto», dijo uno de los hombres. «Si vas a morir, al menos llévate a esos perros contigo al infierno». Acompañado por dos de los hombres más jóvenes y duros del pueblo, Javier no se dirigió directamente a la vinata. Tomaron un sendero de cabras que ascendía por la ladera opuesta del cañón, dándoles un punto de observación perfecto. Desde allí, la destilería parecía la osamenta de una bestia prehistórica. Un conjunto caótico de edificios de ladrillo, tanques de fermentación de cobre oxidados que brillaban con un verde enfermizo bajo el sol, pasarelas de madera carcomida y bodegas oscuras que prometían una oscuridad eterna. La mente de Javier, la mente de un hombre que entendía de motores, de poleas y de la fragilidad de las estructuras, comenzó a trabajar. No veía un edificio, veía una máquina que podía ser manipulada, cuyas partes podían ser puestas unas contra otras. Analizó los puntos de carga, las vigas podridas, las rutas de paso obligadas. El lugar no sería su tumba, sería su arma. Una idea, nacida de la más pura desesperación y de una vida de ingenio práctico, comenzó a tomar forma. No sería un enfrentamiento, sería una demolición controlada. No lucharía contra ellos, haría que la propia vinata los devorara. Les explicó el plan a los hombres de la Tuna. Su lógica era la de un campesino, usar lo que la tierra te da. En este caso, la tierra le daba un laberinto de metal y podredumbre. El plan consistía en crear una sinfonía de caos, usar el peso de los viejos tanques para crear derrumbes, debilitar las pasarelas para que se dieran bajo el peso de los sicarios, usar los túneles subterráneos para moverse sin ser visto, y como pieza central usar el polvo de grano seco, olvidado en los silos, un acelerante volátil esperando una chispa.
Los hombres lo miraron, primero con escepticismo y luego con una especie de admiración temerosa. El plan era suicida, era perfecto. Al amparo de la noche, horas antes de la cita fatal, los tres hombres descendieron al cañón y se infiltraron en la vinata. Trabajaron con una urgencia silenciosa y febril. Se convirtieron en fantasmas saboteadores, moviéndose por las ruinas con un propósito mortal. Javier, con su conocimiento innato de la mecánica y el apalancamiento, dirigía la operación. Colocaron un pesado tanque de cobre en el borde de una plataforma, calzado apenas por una cuña de madera atada a una cuerda larga. Cerraron casi por completo las vigas de soporte de la pasarela principal que cruzaba la sala de destilación, dejándolas apenas sostenidas. Prepararon poleas para hacer caer pesadas vigas de acero en puntos estratégicos. No estaban construyendo un fuerte, estaban preparando el escenario para un colapso. Cada clavo quitado, cada tornillo aflojado, era una nota en la obertura de la masacre que estaba por venir. La pieza maestra de su macabro plan se encontraba en la sala principal de molienda. En un rincón habían encontrado decenas de sacos de arpillera llenos de un polvo finísimo, el residuo del grano seco usado para el mezcal. Con el tiempo, se había convertido en un material casi explosivo. Con sumo cuidado, esparcieron el contenido de los sacos por toda la habitación, cubriendo el suelo, las vigas y las viejas máquinas con una fina capa gris. El aire se saturó con la sustancia, creando una nube invisible y volátil. El detonador sería tan simple como letal: una vieja lámpara de queroseno con la mecha alargada, colocada estratégicamente y conectada a un hilo que Javier podría jalar desde la distancia. Era su carta del triunfo, el botón que desataría el infierno, el I, elemento de caos puro que nivelaría el campo de batalla. Con las trampas listas, los dos hombres de la tuna se despidieron con un apretón de manos y una mirada de respeto sombrío. Se retiraron a la seguridad de las colinas. Su parte en la venganza había terminado. Javier quedó solo. El silencio del cañón era absoluto, roto solo por el viento que silbaba a través de las ventanas rotas. Encontró su nido, un hueco oscuro en la mampostería, muy por encima del suelo de la sala principal, que le ofrecía una vista perfecta de la entrada y de la zona de la trampa de fuego. Ya no era la presa que había huido por el monte, era una araña esperando pacientemente en el centro de su tela. El miedo no se había ido, pero había mutado. Era un miedo frío, afilado, un instrumento que le daba una claridad de pensamiento sobrehumana. Agarró la cuerda que accionaría la primera trampa, sus nudillos blancos por la presión. El campesino había muerto, el fugitivo había desaparecido. Solo quedaba el verdugo, y esperaba. El haz de luz de los faros cortó la oscuridad del cañón como un cuchillo, anunciando la llegada del diablo. 3 camionetas negras, idénticas y amenazadoras, se detuvieron en la entrada de la vinata, sus motores apagándose en una sucesión que sonó como el último aliento de la esperanza. El nene fue el primero en bajar, moviéndose con la arrogancia de un rey que llega a reclamar su tributo. Una docena de sus hombres, armados hasta los dientes y moviéndose con la eficiencia de una unidad militar, se desplegaron, asegurando el perímetro con una profesionalidad que helaba la sangre. De la segunda camioneta sacaron a Elena. La arrastraron sin cuidado, empujándola hacia el centro de la gran sala de destilación, justo debajo de la pasarela que crujía ominosamente sobre sus cabezas. Tenía las manos atadas, pero la cabeza en alto. Sus ojos, una mezcla de terror y una furia desafiante, registraban la penumbra, buscando cualquier señal de Javier. «Ya estoy aquí, Mendoza», gritó el nene, y su voz retumbó en el espacio cavernoso, rebotando en los tanques de cobre y las paredes de ladrillo. «Se acabó el jueguito. Quiero mi dinero y tu miserable pellejo. Sal de donde estés, si es que tienes huevos». El silencio fue su única respuesta. Un silencio pesado, antinatural, que se estiró durante un minuto eterno. Javier, inmóvil en su nido de sombras, observaba. Podía sentir la tensión crecer entre los sicarios. Estaban entrenados para el combate, para el ruido y la furia de los tiroteos, pero no para esto, no para la quietud de una tumba. Comenzaron a moverse con nerviosismo, sus botas crujiendo sobre los escombros,
las luces de sus armas cortando la oscuridad, buscando una amenaza que no podían ver. La trampa estaba funcionando incluso antes de activarse, atacando sus nervios, sembrando la semilla de la duda en sus mentes. Cuando dos de los hombres, los más impacientes, comenzaron a avanzar por el flanco derecho para inspeccionar un anexo oscuro, Javier decidió que era el momento. Con un tirón seco y calculado de la primera cuerda, la cuña de madera saltó. El colosal tanque de fermentación de cobre se inclinó, suspendido en el aire por una fracción de segundo que pareció una eternidad, y luego se desplomó con un estruendo ensordecedor de metal retorcido. Cayó exactamente donde Javier había previsto, no sobre los hombres, sino delante de ellos, bloqueando su camino con toneladas de metal abollado y levantando una nube de polvo y óxido que asfixiaba y cegaba. El caos fue instantáneo. Los sicarios gritaron desorientados, algunos disparando instintivamente hacia las sombras. La sinfonía de la destrucción había comenzado con su primera nota atronadora. El impacto del tanque cumplió su objetivo táctico a la perfección. Dividió a la jauría. El nene, enfurecido por la sorpresa, gritó órdenes contradictorias. «Rodeen esa chatarra. Encuéntrenlo». La mitad de sus hombres, unos 5, obedecieron, corriendo a ciegas para rodear el obstáculo. Su nueva ruta los llevó directamente a un pasillo oscuro y estrecho, un cuello de botella que Javier había identificado. Desde un nuevo puesto de observación, un agujero en la pared del segundo piso, Javier soltó la segunda cuerda. Una pesada viga de acero sujeta como un péndulo mortal se balanceó desde la oscuridad con una velocidad aterradora. El impacto fue brutal. La viga barrió a 2 de los hombres, lanzándolos por los aires como muñecos de trapo contra la pared de ladrillo. Se escuchó el crujido de huesos rotos y un grito ahogado. Los cazadores, desorientados y asustados, se dieron cuenta de la terrible verdad. No estaban en una misión de captura, estaban en una emboscada. Al ver a sus hombres caer y la situación escapársele de las manos, el nene fue poseído por una rabia ciega. Agarró a Elena por el pelo, la levantó y la usó como escudo humano, arrastrándola hacia la pasarela principal. «A mí no me vas a joder, pinche campesino. Voy a matarla frente a ti». Comenzó a cruzar el puente de madera podrida, con 2 de sus guardaespaldas siguiéndolo de cerca, sus armas apuntando a las sombras. Este era el momento culminante que Javier había previsto y temido. Mientras el grupo llegaba al centro exacto de la pasarela, al punto preciso que había sido debilitado, Javier, ahora encaramado en una viga superior, empujó con un largo tablón una pila de ladrillos sueltos que había preparado. Los ladrillos cayeron con un peso muerto sobre el borde de la pasarela, la gota que colma el vaso, la presión final sobre la madera enferma. Se escuchó un gemido agudo y prolongado, el sonido de la madera rindiéndose. Con una lentitud agónica, la pasarela se partió por la mitad. Los 2 guardaespaldas cayeron al vacío con un grito de pánico, desapareciendo en la oscuridad de abajo. En un acto reflejo de pura supervivencia, el nene soltó su rifle y se aferró al borde irregular del puente roto, sujetando a Elena, que luchaba y se retorcía con una sola mano. Quedaron suspendidos sobre el abismo, una dramática y grotesca piedad, el verdugo y su rehén atrapados entre el cielo y el infierno. Javier había logrado su objetivo, había aislado a su enemigo, lo había dejado vulnerable, expuesto y separado de su manada. La siguiente fase del plan tenía que ser inmediata. Los sicarios que habían quedado abajo, recuperándose de la conmoción inicial, comenzaron a reagruparse. El fuego de sus armas automáticas estalló, las balas rebotando por todas partes, llenando el aire de astillas y chispas. Era ahora o nunca. Javier se deslizó como una sombra hacia su posición final, sus manos buscando a tientas el delgado hilo que era su última esperanza. Con el nene distraído, gritando maldiciones mientras intentaba subir, Javier encontró el hilo y tiró de él con todas sus fuerzas. La pequeña lámpara de queroseno se volcó. La llama tocó el reguero de pólvora que era el fusible. Una chispa diminuta y anaranjada corrió por el suelo, casi invisible en la penumbra, y entonces el aire se incendió. Un rugido profundo y gutural llenó la vinata, mientras la nube de polvo de grano entraba en combustión,
creando una bola de fuego expansiva que lo devoró todo a nivel del suelo. La explosión fue un sol momentáneo que iluminó cada rincón de la vinata con una luz apocalíptica, seguida de una oscuridad aún más profunda y de los gritos inhumanos de los hombres envueltos en llamas. La onda de choque sacudió los cimientos del edificio. La sección del puente de la que el nene se aferraba se desprendió por completo, y él y Elena cayeron. Pero Javier había anticipado esto. Elena aterrizó sobre una pila de viejos sacos de grano que él había colocado, un colchón improvisado que amortiguó la caída. En medio del caos absoluto, con el techo empezando a colapsar, Javier se deslizó hacia ella. Cortó sus ataduras con un cuchillo y, sin mediar palabra, la arrastró hacia la boca de un túnel de envejecimiento subterráneo. Mientras el infierno se desataba a sus espaldas, ellos se sumergieron en la oscuridad protectora de la tierra, escapando del Armagedón que él mismo había creado. En la oscuridad de los túneles de añejamiento, el mundo se redujo al sonido de su propia respiración y al tacto de la mano de Elena en la suya. El estruendo del infierno que habían dejado atrás se convirtió en un murmullo sordo, el latido de un corazón moribundo. Navegaron por la red subterránea, guiados por la memoria de Javier y un instinto primario de supervivencia, hasta que una corriente de aire fresco y el aroma a tierra mojada les indicó la salida. Emergieron al otro lado del cañón, a cientos de metros de la vinata, y se volvieron para contemplar la obra de Javier. El edificio principal era una pira funeraria, lanzando llamas y chispas hacia el cielo estrellado. La estructura gemía y se retorcía, colapsando sobre sí misma en una nube de humo y ascuas. Allá adentro, entre los escombros y el fuego, yacía el nene, no como un teniente temido, sino como una víctima más, del caos que él mismo había desatado, su muerte creando un vacío de poder que sumiría a la célula del cártel en una guerra interna durante meses. Estaban a salvo, por ahora. Bajo el amparo de la noche, emprendieron el arduo camino de regreso hacia el punto donde Javier había abandonado su vida anterior. La vieja camioneta Ford estaba allí, intacta, un monumento a la existencia que había sacrificado. Abrió la puerta y sacó la mochila, el único tesoro que se llevarían de esa fortuna maldita. $800,000. Era más dinero del que jamás había soñado, y era suficiente. Miraron la batea, sabiendo que bajo esos sacos de fertilizante yacían más de 23 millones, una cantidad que podría comprar imperios. La tentación fue una bestia silenciosa que se sentó entre ellos por un momento, pero ambos sabían la verdad. Ese dinero era un ancla. Intentar moverlo, intentar usarlo, sería como pintar una diana en sus espaldas para el resto de sus vidas. El dinero nunca había sido el objetivo, había sido la llave, y ya había abierto la única puerta que importaba. Con una última mirada de despedida a la camioneta, se dieron la vuelta y se adentraron en la noche, dejando atrás la fortuna para poder comprar su futuro. Semanas después, tras una odisea de autobuses de tercera clase, viajes de aventón y noches en moteles anónimos que los llevó miles de kilómetros hacia el sur, llegó la noticia. Un mensaje críptico, pasado a través de una cadena de contactos que se originó en la Tuna, finalmente los encontró. Miguel, el mecánico leal, el amigo que pagó una deuda de honor con su vida. El cártel, humillado y furioso por la masacre de la Vinata y la desaparición de Javier, necesitaba un chivo expiatorio. Necesitaban demostrar que nadie se burlaba de ellos y quedaba impune. El cuerpo de Miguel fue encontrado en su taller, un mensaje brutal para cualquiera que se atreviera a ayudar a un enemigo del cártel. La noticia cayó sobre Javier y Elena como una losa de plomo. El peso de la culpa era una nueva carga, quizás la más pesada de todas. La libertad de su familia, la vida de su hija, había sido comprada con la sangre inocente de un hombre bueno. Era un precio que pagarían en silencio por el resto de sus días. Para que la nueva vida pudiera comenzar, la vieja tenía que ser aniquilada por completo. En la habitación de un hotel barato en la frontera con Guatemala, llevaron a cabo el último funeral. Sacaron sus viejas identificaciones, las actas de nacimiento, las pocas fotografías que habían logrado salvar, una por una,
Las arrojaron a un bote de metal y les prendieron fuego. Observaron en silencio cómo las llamas consumían sus rostros, sus nombres, sus historias. Javier Mendoza, el jornalero de Culiacán, y Elena, su esposa, se convirtieron en humo y ceniza. Fue un acto de renuncia total, el sacrificio definitivo. Se despojaron de su pasado, de sus raíces, de la tierra que los vio nacer. A partir de ese momento, serían fantasmas, figuras sin nombre ni historia, náufragos en un mundo que ya no era el suyo. El hombre que había desafiado a un imperio murió esa noche, para que un padre y una madre pudieran seguir viviendo. Varios años después, en una plaza arbolada de una ciudad tranquila en el sur de Argentina, un hombre llamado Ricardo observa a una adolescente de cabello oscuro y ojos vivaces correr tras un balón de fútbol. Es Sofía. Su risa es fuerte y clara, el sonido de la salud, de un futuro que casi le fue robado. A su lado, una mujer, llamada Isabel, sonríe, y aunque las líneas de preocupación nunca abandonaron del todo sus ojos, ahora están suavizadas por una paz cautelosa. El dinero que lograron sacar de México, invertido con inteligencia, les dio la estabilidad para pagar el tratamiento en Houston y comenzar de nuevo. Viven una vida sencilla, sin lujos, pero segura. La motivación central que empujó a un hombre bueno a cometer un acto terrible se había cumplido. La imagen de su hija, corriendo libre y feliz bajo el sol, era la justificación y la absolución de todo lo que habían perdido. Pero la paz es una tregua, no una victoria total. A pesar de la tranquilidad de su nueva vida, nunca están verdaderamente relajados. Son prisioneros de una libertad vigilada. Viven con las costumbres del fugitivo grabadas en su ADN. Se mudan cada par de años. Nunca echan raíces demasiado profundas. Evitan las fotografías. Pagan todo en efectivo. Desconfían de la amabilidad gratuita de los extraños. Ricardo, el hombre antes conocido, como Javier, a menudo se despierta en mitad de la noche, el corazón acelerado por una pesadilla de la que no recuerda nada. Es la sombra de Sinaloa, un fantasma que lo seguirá siempre. Ganó su guerra personal, salvó a su reina, pero vive en un exilio perpetuo, condenado a mirar por encima del hombro, buscando siempre en las sombras a los monstruos que sabe que existen. Mientras tanto, de vuelta en los campos de Sinaloa, la historia de la Vinata de San Lorenzo se ha convertido en leyenda. La versión oficial habla de una explosión de gas, de una disputa interna del cártel, pero los jornaleros, los hombres invisibles que trabajan de sol a sol, conocen otra verdad. En susurros, al final de la jornada, cuando el polvo se asienta y el cielo se tiñe de naranja, cuentan la historia del fantasma de Culiacán, la leyenda de un campesino tranquilo, un hombre común que, por amor a su hija, le robó al diablo, desafió a su ejército y se desvaneció sin dejar rastro. Su nombre real se ha perdido. Su rostro es un borrón en la memoria, pero su historia perdura. Es un cuento de advertencia, un murmullo de desafío, un destello de esperanza imposible que se transmite de un hombre sin poder a otro, la crónica inmortal del hombre que miró al monstruo a los ojos y se disolvió en el polvo.